Hoy ha sido conocido la auto de imputación de Oriol Pujol por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un delito de tráfico de influencias. Esta auto de imputación tiene su origen en un escrito del Ministerio Fiscal que pedía su imputación de 400 folios en los cuales el Ministerio Fiscal acredita ante la Sala la existencia de algo más que indicios criminales en contra del señor Oriol Pujol por haber participado en una trama corrupta junto con otros miembros de Convergencia y Unió para la obtención de licencias de estaciones de inspección técnica de vehículos. Esta es la primera vez en las cuales una causa de corrupción alcanza al más alto nivel político en Convergencia y Unió. Ya en su momento estuvo imputado en una causa un consejero de Convergencia y Unió que luego resultó absuelto, y en esta ocasión la acusación va dirigida al número 2 de Convergencia y a su portavoz en el Parlamento de Cataluña, lo cual significa la gravedad del hecho en la cual el primer partido de Cataluña, el que se arroga esa condición de conductor del proceso soberanista, está afectado por un caso de corrupción organizada. Hay que decir que este auto lo que pone de manifiesto no solo que el señor Oriol Pujol está imputado por un caso de tráfico de influencias, sino que es fruto de una trama corrupta con otros miembros de Convergencia. Este delito de tráfico de influencias tiene una pena prevista de prisión, por tanto, si acabase con una sentencia condenatoria, sería posible acabar viendo al señor Oriol Pujol cumpliendo pena de prisión por un delito de corrupción, como lo están haciendo en este momento los condenados por el caso Pallarols. Esta causa sirve para poner de relieve que la corrupción en muchas ocasiones es tapada por el primer partido de Cataluña por el tema soberanista, lo que el señor Oriol Pujol hablaba como la señora. Efectivamente, Convergencia utiliza el tema soberanista y el tema identitario para tapar los múltiples casos de corrupción que le afectan. A este respecto hay que decir que el 6% de los diputados de Convergencia y de Unió del Parlamento de Cataluña están imputados en casos de corrupción. Esto significa que del primer partido de Cataluña, la gente más selecta, los que han sido elegidos como diputados, hay un 6% de parlamentarios de Convergencia que están imputados en casos de corrupción, lo cual pone de manifiesto que hay una parte importante de Convergencia que participa todavía en política a pesar de estar imputados en casos de corrupción. Resulta evidente a vista de muchos catalanes que la familia Pujol se ha enriquecido durante estos 30 años de democracia, que la familia Pujol ha estado utilizando el tema nacionalista para también enriquecerse, y esta ocasión queda escrito negro sobre blanco cuál ha sido la mecánica de utilización para este enriquecimiento. Si el mito del señor Jordi Pujol empezó en la cárcel de Torrero a raíz de los hechos llamados del Palau, el mito Pujol con toda posibilidad o probabilidad acabará también en una cárcel de Cataluña con el cumplimiento de quizás una pena de prisión por un delito de tráfico de influencias, si finalmente la sala que juzgue estos hechos acabe condenando al señor Oriol Pujol. El señor Oriol Pujol hoy decía que hay juego sucio. No hay más juego sucio en este procedimiento que la utilización de la bandera por parte de Convergencia para ocultar los casos de corrupción. Y buena prueba de que esta causa no es una causa política es que en este momento también está imputado un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, también por el caso de las ITVs, por un colega del magistrado que ha dictado hoy este auto de imputación. También hay que poner de relieve que Convergencia tiene que exigir al señor Oriol Pujol la dimisión entre todos sus cargos. El señor Oriol Pujol hoy se ha limitado a delegar sus cargos, por tanto no ha habido una dimisión real. El señor Oriol Pujol sigue siendo el portavoz del Parlamento de Cataluña y sigue siendo el número 2 de Convergencia, porque no ha dimitido sus cargos, únicamente ha delegado sus cargos y sigue manteniendo su acta de diputado. Entendemos que si realmente fuese cierto la voluntad del señor Artur Mas
de tomar medidas en contra de la corrupción. Una de ellas, y la primera, debería exigir la dimisión del señor Oriol Pujol como parlamentario en el Parlamento de Cataluña. El señor Oriol Pujol quiere seguir gozando este privilegio que tiene como diputado para entorpecer esta causa, y si realmente creyesen de que es posible la regeneración democrática, debería dimitir como diputado del Parlamento de Cataluña. Por otra parte, también debería haber dimitido ya de los cargos que ostenta en Convergencia Democrática y de su portavocía en el Parlamento.